Vamos a justificar ahora por qué tiene tantos nombres este teorema. Por ejemplo, ¿por qué recibe el nombre del teorema de los incrementos finitos? Bueno, porque haciendo a igual a x sub 0 y b x sub 0 más incremento de x, el teorema se escribe así. No lo voy a volver a enunciar porque vemos f de x es continuo en el intervalo tal y derivable en el otro. Entonces existe un punto que cumple que f de x sub 0 más incremento de x menos f de x sub 0 es el incremento de x por f' en c. Esto puede pasar dividiendo. ¿Y entonces qué ocurre? Que tenemos el cociente incremental. Y el cociente incremental será la derivada. Es decir, hay un punto c del intervalo en el que la razón incremental, el cociente incremental, coincide con la derivada. Bien, ¿por qué recibe el nombre de teorema de la media? Bien, pues vamos a ver, aquí es lo que vamos a hablar de pendiente media de una función en un intervalo. Entonces, supongamos que f de x es una poligonal, esto. Por un lado, f de b menos f de a, que es esta altura, sería la suma de esta altura más esta altura más esta altura. Es decir, ¿vale? Esta altura no es ni más ni menos que esta longitud por la tangente de este ángulo. ¿De acuerdo? Porque tener en cuenta que es esto dividido por esto es la tangente. Con lo cual, como esto dividido por esto es la tangente, pues la tangente por esta longitud coincide con esta. Y lo mismo ocurre con esto. La tangente por esta longitud sería esta. Bien, entonces tenemos esto, ¿vale? Por eso se pone D1 tangente de alfa 1, que es este, más D2, que es esta longitud, por tangente A2, más D3 por tangente de alfa 3. Pero por el otro lado, esta longitud también es la tangente de alfa, que es esta, por toda esta longitud, que es D1 más D2 más D3, que por cierto coincide con B menos A. Bien, pues de esta igualdad podemos despejar la tangente de alfa. Y entonces nos queda que es todo esto partido por todo esto. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez tenemos eso, podemos pensar que si yo cojo la tangente de alfa es esta expresión, lo que he hecho ha sido en lugar de poner 1, 2, 3, pues he supuesto que tengo muchas más. Vale, no he puesto cuántas, pero tendría muchos más valores. Esta fórmula vale para cualquier número de lados que tenga la poligonal, incluso cuando tiende a infinito. Entonces, si generalizamos a una poligonal de número infinito no numerable de lados, ¿vale? Es decir, que sea infinitos puntos los que hay aquí, en ese caso se convierte en lo que conocemos, porque lo estudiamos el año pasado o lo hemos estudiado en algún momento, en la integral. Es decir, la tangente de alfa es la suma, cuando hay infinitos términos se habla de integración, de AB de la tangente de alfa x diferencial de x, que es f' de x diferencial de x. Y esto precisamente es b menos a. Por lo tanto, tenemos que esto es f de b menos f de a partido b menos a. Coincide con la tangente de alfa. Es decir, la pendiente de la cuerda es la pendiente media del tramo y esta es la razón de llamarse teorema de la media. Bien, pues con eso tenemos justificados los nombres que recibe este teorema.